Capítulo 3. La representante del primer año. Todos los estudiantes estaban reunidos en el auditorio. En total, había 1.100 personas. 600 de ellos de primer año. 340 de segundo año. 160 de tercer año. Así estaban compuestos. La razón por la que había muy pocos estudiantes en el año escolar presente era porque, en cada periodo, los estudiantes deberían pasar por diversas pruebas de selección en técnicas de hechicería, y basándose en los resultados, sus habilidades serían evaluadas y clasificadas, y si estas capacidades eran consideradas débiles para estas escuelas, ellos se verían forzados a dejarla. Y por eso, para cuando el primer año finalizara, aproximadamente la mitad de los estudiantes se habrían ido. Por tal razón, a medida que transcurre el año escolar, el número de estudiantes disminuye. Claro, los estudiantes estudiarían con frenesí, y también entrenarían técnicas de lucha raras, técnicas de hechicería. Si uno dominara esas dos áreas, no podría ser capaz de sobrevivir en esta escuela. Pero no importa, estoy exento de esto, supongo. Guren murmuró mientras miraba el auditorio que estaba colmado de estudiantes. Por cierto, Guren ya había tomado algún tipo de examen de admisión a la secundaria Shibuya. Además de las matemáticas comunes y los exámenes de historia, también estaba una prueba técnica de hechicería y una de conocimiento de hechizos. Y él las realizó todas con sumo cuidado. Mejor dicho, como el nivel de las preguntas era tal que parecía que las contestaría correctamente si lo hacía sin prestar atención, él tenía que hacerlo mejor para pensar en respuestas erradas mientras presentaba las pruebas. Y el resultado debiera tratarse de una puntuación demasiado baja para permitirle pasar. Quizá eso se convertiría en el pensamiento mayor. Porque este compañero tan inútil vendría a presentar el examen de admisión en la secundaria Shibuya donde ¿solo pueden ir los de élite? Él tuvo ese pensamiento. Pero por alguna razón, Guren estaba allí. Él terminó siendo aceptado en una escuela para la preparación de hechiceros, donde los creyentes del Mikado no Oni se matriculaban, y donde incluso entre aquellos que ingresaban, solo la gente más capacitada sería aceptada por la escuela. Es decir, los exámenes no tenían sentido. Eso significa que al final, no importa cuán malos sean mis resultados en estos 3 años, me mantendré aquí y seguiré siendo elegido. Guren murmuró, pero a diferencia de lo que murmuraba, estaba deleitándose extrañamente mientras miraba intencionalmente a los estudiantes que iban a meter con él a partir de ahora. Los estudiantes estaban alegres. Mientras esperaban con optimismo su nueva vida escolar, había una ansiedad de competencia que estaba a punto de comenzar, y la conversación incrementaba. En el escenario del auditorio, el extenso saludo del director estaba por acabar. Ustedes son estudiantes que han sido elegidos. Son las semillas de luz que a futuro podrían convertirse en candidatos para estar en los altos mandos del Mikado no Oni. Mantengan ese orgullo en su corazón, y que tengan una vida estudiantil divertida. Tal discurso continuó por algo más de tiempo. Guren miró al director. En ese momento. Oye, Guren Ichinose. Respóndeme una pregunta. Una voz lo llamó desde un lado. Guren se volvió hacia esa voz. Allí, una chica vestida con un uniforme de marinero estaba de pie. Ya que estaba justo a su lado, probablemente pertenecía a su misma clase. Sus ojos tenían forma de almendra y parecían tener una voluntad aparentemente fuerte, su cabello era rojo. Y su piel clara. ¿Estaba hablándome? Respondió Guren. Al oír eso, la chica luego habló con una expresión algo burlona. ¿Acaso existe alguien más que pertenezca a la sucia casa Ichinose? Sucia, Guren sonrió ante esas palabras. Luego miró a la chica y dijo. Por cierto, ¿tú quién eres? ¿De qué tierra grande y poderosa provienes? Al oír eso, el rostro de la chica se tornó incrédulo, y se acarició el cabello rojo. Luego dijo. Ja ja ja, como lo pensé, encima de ser maleducados, los Ichinose son ignorantes. Y pensar que no sabes quién soy al ver este cabello. Por cierto, Guren ya más o menos podía adivinar quién era esa chica.
Probablemente era alguien de la casa Yu. Además, no debería existir nadie entre los aprendices de hechicería que no supiesen sobre Cabello Rojo. Toito Yu. Él exorcizó a un Oni legendario por su cuenta, y el precio que pagó por eso fue una maldición. Desde entonces, sus descendientes nacieron con cabellera roja. Eso era lo que estaba escrito en los libros de historia. En otras palabras, cuando Guren vio ese cabello rojo, por naturaleza, supo de inmediato que era alguien de la casa Yu, una de las casas antiguas muy famosas, la cual podía ser contada solo con una mano. Esa servía a la casa Hiraji, pero Guren le dijo: ¿eres tan famosa? ¿Un ídolo? Al instante, la chica de cabello rojo lo miró con evidente disgusto. Luego habló. Es sorprendente que alguien con este nivel de conocimiento pudiese entrar a esta escuela, ¿no? Sonriendo, Guren le dijo: lo que pasa es que la suerte estuvo completamente de mi lado. Obvio, para nuestros exámenes no estuvimos usando hojas de máquina marcadas. Bueno, en fin, probablemente fuiste aceptado de forma incondicional para que así el candidato a sucesor del siguiente jefe de la casa Ichino se pudiese aprender aquí. Tras decir eso, ella siguió mirándolo con ojos burlones. Luego Guren preguntó: ¿y qué es lo que una posible aspirante a ídolo con excesiva confianza de sí misma quiere de mí? ¿Quién es un aspirante a ídolo? Sus ojos con forma de almendra se agrandaron aún más. Incluso con eso, el hecho de que su rostro no cedía era porque quizá era hermosa. Ah, realmente eres ruidosa. Bueno, dime, ¿quién demonios eres? Entonces, ella puso una expresión que parecía decir: es momento de que escuches mi nombre, y dijo: me llamo Mito Hyug. De la gran casa Hyug. Ella sonrió con tanta arrogancia, que parecía que dijese que no había nadie que no se prostrara ante ella luego de escuchar eso. Luego, Guren le dijo: ¿qué pasa? ¿Acaso el miedo te ha poseído? HN. GHRM, puedes postrarte y disculparte, ¿sabes? Bueno, incluso si un ichinose ignorante se postra ante mí, no es como si fuese algo que me alegrara. Bueno, ya lo sabes. ¿Ahora qué? ¿Realmente estás contento de tenerme hablando contigo? En eso, Guren dijo: aún no sé nada sobre los Yug. Ya veo. Así que estás contento, ¿eh? Bueno, está bien. Perdonaré tu ignorancia oye, espera un minuto. ¿Qué dijiste? Exactamente como oíste, no sé nada sobre los Yug. Oye, ¿me estás jodiendo? Es Yug, ¿sabes? Descendiente de ese Yug que selló al Siki no Kae, ¿sabías? No tengo ni idea. NNNN. Su rostro parecía que intentara gritar algo, pero las palabras no salieron. Luego sacudió su cabeza con agitación. No, Mito, no te enojes. Él simplemente es una rata inferior de los Ichinose. Ya deberías saber que él no tiene ninguna forma de inteligencia humana, ¿no? Si te enojas con algo tan pequeño, arruinarás el apellido de tu familia. Así que cálmate. La chica de cabello rojo se dio una palmada en su pequeño pecho, y respiró y exhaló profundamente mientras decía eso. ¿Qué le pasa a esta? Pensó Guren mientras la observaba, luego miró nuevamente a su alrededor. Y pensó: este lugar probablemente esté lleno de gente como ella. Al menos, los únicos que podían venir aquí eran esos que desde jóvenes han ido acumulando entrenamiento estricto en hechicería con los años. Además de eso, este lugar probablemente esté lleno con gente que está atada a una sociedad jerárquica basada en los linajes. Y en ese caso, la mayoría de ellos probablemente no eran sociables. Bueno, si seguimos hablando de sociabilidad, no debería ser el único que le hablara a los demás. Él sonrió suavemente. Luego Miro dijo con rabia: ¿de qué te ríes? Ah, no, de nada, en realidad. Bueno, bien. No creo que haya necesidad de seguirme presentando ante un ignorante como tú. Ya veo. Bueno, solo sé que te quieres convertir en ídolo. Que no es así, ya te lo dije.
gritó Mito. Ya en ese momento, su grito fue tan fuerte que resonó dentro del auditorio. Y con eso, las palabras del director cesaron, haciendo que las miradas de todos se centraran en ella. El rostro de Mito se tensó como si dijese, oh, no, me he pasado y lo he hecho, y su rostro adoptó un color rojo escarlata que no era menor al color de su cabellera. Ah, le pido perdón. Por favor, prosiga, dijo con poca voz. Y con eso, el director retomó su discurso. Los demás estudiantes también se volvieron de inmediato, probablemente porque conocían el linaje y el color de su cabello. Eso demostraba cuán famosa y poderosa era la casa Hugh. Mito parecía estar temblando de pena. Para consolarla, Guren le dijo: jaja, es grandioso, ¿no? En un instante, llamaste la atención de todos, tal como un ídolo. Te mataré, ¿sabes? Guren recibió un golpe en la espalda. La fuerza del golpe no fue grande. Bueno, era de esperarse de un cuerpo tan delgado como el de ella. En otras palabras, probablemente era del tipo que usa la hechicería para conferirle a su cuerpo habilidades de batalla. Ya que en los libros de historia estaba escrito que los Hugh eran personas que abrumaban a los Oni solo con fuerza bruta. Así de famosa era la casa Hugh como casa militante. Sus miembros eran frecuentemente empleados en posiciones de asesinos o escoltas. Probablemente ella también era alguien que poseía una cantidad de habilidad considerable. Por eso fue que Guren la miró con ojos medidores, y pensó: ¿ahora, tengo la habilidad de matarla? Pero no desvaneció sus pensamientos. Guren bajó la vista hacia Mito, quien lo había golpeado, y preguntó: ¿y qué? Tú fuiste quien comenzó a hablarme, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás coqueteándome? Coqueteando, claro que no. Su voz resonó nuevamente hasta el punto de volverse fuertemente audible, y rápidamente la disminuyó. Parecía que era el tipo de persona que se emocionaba fácilmente. Luego Mito le dijo: lo que quiero preguntarte es acerca de Iraji Shinja-sama. Temprano te vi manteniendo una conversación con él, ¿de qué diablos estaban hablando? Preguntó. Y con eso, Guren ya sabía más o menos qué era lo que le querían preguntar. La casa Hugh frecuentemente servía a la casa Iraji como sus escoltas. Y por eso, era de notar que ella quería tener una idea de la situación en la que Shinja Iraji estaba hablando sin reservas con alguien de la casa Ichinose. Por eso, Guren respondió: no era nada importante. Mientes. Los vi hablando de forma muy amigable. Así que estaba prestando bastante atención, ¿eh? Lo que sea, solo escúpelo. ¿Sobre qué diablos estaba hablando Shinja-sama y tú? Irritado ante su pregunta insistente, Guren dijo: quiero decir, no te hará nada bueno incluso si lo escuchas. ¿Realmente quieres oírlo? Dímelo. Ah, bueno, a los chicos de nuestra edad solo puede gustarnos una cosa. ¿Qué cosa sería esa? Las chicas. Como esas bonitas que están en clase. Y, Shinja dijo que eras preciosa. ¿Sabes? Él dijo que planeaba pedirte salir esta noche. Eh, eh. Con un parpadeo, la expresión de Mito cambió. Su rostro era tan rojo como el de una remolacha. Eso es una mentira, ¿no? No puedo hacer eso. Shinja-sama ya, tiene a Mairu-sama, dijo a toda prisa. Parecía que la relación entre Shinja y Mairu era algo reconocido, y no había problema con que se hiciera público. Si es así, ¿por qué no sé de esto? Esa pregunta surgió en la cabeza de Guren. Si Mito pudo decir eso de tal forma, entonces también sería algo que la casa Ichi no se debería saber, en ese caso, porque él no había oído de ello. Es mi padre, ¿eh? Guren murmuró con una expresión ligeramente preocupada. Su padre probablemente transfirió la operación para evitar que él escuchara los asuntos relacionados a Mairu. Si era así, existía la posibilidad de que los guardias que estaban directamente bajo el mando de Guren, es decir, Yukimi, Sigure y Sayuri Anayori, supiesen de ello.
Probablemente ellos también sabían que hoy daría el discurso como la representante del primer año. Ellos lo sabían y lo habían ocultado de su maestro. En eso, Guren sonrió torcidamente para sí mismo. Ah, ¿qué demonios? Solo fue una atracción sin sentido de unos mocosos de 5 años de edad, ¿sabes? Parece que aún mantengo algún tipo de afecto por ella. Mito continuó, su mirada seguía nerviosa como antes. Además, está prohibido que nosotros, los sirvientes, mantengamos ese tipo de relación con la gente de la casa Hiraji. Por eso, ¿podrías, por favor, ayudarme a decirle a Shinya-sama que eso le podría traer problemas? Y también, quiero y respeto mucho a Mairo-sama, por lo que, también podrías decirle a Shinya-sama que finjamos que esta conversación nunca tuvo lugar. ¿Eres cercana a Mairo? Al oír eso, la expresión de Mito volvió a cambiar. Sus ojos se volvieron airados. No permitiré que un Ichino se diga el nombre de Mairo-sama de forma tan casual. Su voz se volvió a ser notable. Guren se corrigió con el fin de calmarla. Ah, ¿eres cercana a Mairo-sama? En eso, Mito asintió afirmativamente. Luego comenzó a hablar con orgullo. Mairo-sama es realmente hermosa, y ella entraría en contacto con nosotros amablemente sin importarle su posición, ella es como una diosa. Diosa, ella también la llamaba así. Parecía que Mairo era bastante adorada. Mito siguió. Encima de eso, ella es excelente tanto, en la espada, como en la pluma, e incluso en el examen de admisión para esta institución, ella fue la mejor en todas las materias. Pero a nosotros, quienes debemos nuestra lealtad al Mikado no Oni, el ser capaces de servirle a Mairo-sama sería la bendición absoluta. Y así parecía. Ser la mejor en todas las materias. Mairo había completado el examen de admisión a esa escuela como la estudiante ejemplar. En otras palabras, entre los de primer año, la persona más capacitada era Mairo. Guren meditó. Y esas palabras volvieron a surgir en su mente. Si es así, ¿seré capaz de derrotar a Mairo? ¿Poseo el poder para abrumar a la casa Hiraji? Pero al mismo tiempo, otra imagen surgió en su cabeza. No, era mejor decir que eso surgió inadvertidamente en su mente, quizá. El escenario de ese entonces cuando aún jugaba con Mairo. El pasto verde. Bajo el cielo claro, sin nubes. Siempre a su lado, la Mairo que siempre sonreía alegremente, jovialmente, inocentemente. Ya han pasado 10 años desde entonces, pensó Guren. El tiempo vuela. En ese momento, el director dijo. Ha sido un largo discurso, pero por mi parte esto será todo. Y ahora, pasemos al mensaje de bienvenida por parte de la representante del primer año de esta temporada. Ella fue decidida de forma unánime. Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a esta escuela a la hija de la prestigiosa casa Hiraji y ahora, Hiraji Mairo-sama, se lo dejo todo a usted. Al decir eso, el director hizo una reverencia. Luego, desde un extremo del escenario, una chica apareció. Con una hermosa y extensa cabellera color ceniza, y unos ojos firmes y dignos. Aunque la mejor forma de describir su rostro era con el término frío, ella no parecía fría en lo absoluto. Amable, agraciada, y tal como era cuando niña, seguía manteniendo la misma mirada inocente, así parecía. Era de entender el por qué los demás querían llamarla diosa. El auditorio abarrotado de gente volvió a quedar en silencio de forma tan atípica, que era difícil imaginar que allí se encontraran más de 1000 personas. La atención de todos se dirigió hacia Mairo. Claro, solo el apellido Hiraji haría eso. El poder de silenciar a todos los que se reunieran allí. Pero ahora, eso no era lo único que sucedía. Parecía que los estudiantes hubiesen quedado inmóviles, atacados por algún tipo de luz brillante que estaba dentro de Mairo. La chica dio un paso hacia el podio. Ella miró a los estudiantes con intensidad, los saludó ligeramente, y sonrió amablemente. Gracias por la presentación. Me llamo Mairo Hiraji. Hoy, se me ha dado la tarea de saludarlos a todos como la representante del primer curso. Encantada de conocerlos, era una voz clara como el cristal. Con solo su voz,
ella parecía haber puesto al auditorio bajo un hechizo mágico. Además de Guren, Mito tenía un rostro hechizado. Unos cuantos puestos adelante, Irahisin ya se volvió a verlo. Claro, Mairu no volvió su vista hacia Guren. Al fin y al cabo, se podía decir que era difícil encontrarlo con tanta gente reunida. O tal vez ella no siente interés en el pobre e inferior logro de una rata ichinose, ¿eh? Como si ella estuviese cantando sin contratiempos, Mairu siguió saludando. Mirándola, Guren pensó. La distancia entre nosotros dos no ha cambiado mucho desde los viejos tiempos. Entre Dios y la rata arrastrándose por el suelo. Guren sonrió ante ese pensamiento, y luego. Jaja. Oculto de todos, apretó sus puños. Diamante negro. De noche. 7:30 de la tarde. Tras haber escuchado el comunicado acerca del programa escolar que tomaría lugar a partir de hoy, ellos tuvieron que realizar diversas pruebas relacionadas con la hechicería a pesar del hecho de que la ceremonia de bienvenida había finalizado, y solo después de haber acabado con los exámenes, Guren y sus seguidoras pudieron ir a casa. La residencia de Guren era la unidad de un condominio alto que estaba a 15 minutos andando desde el colegio. Era una hermosa unidad 5LK enorme que la casa Ichino se había alquilado para que Guren asistiera a la secundaria Shibuya. Además, con el fin de prevenir que los enemigos se colaran allí, ellos alquilaron todas las unidades de los pisos superiores e inferiores. El total de unidades en cada uno de los pisos debería haber sido unas 14 como mucho, pero... ¿Y por qué es que ambas están en la misma habitación que yo? Sentado de piernas cruzadas en el sofá de la sala de estar, y con un rostro serio, Guren se dirigió hacia las dos chicas enfrente de él. Se trataban de sus guardas, Yukimi Sigure y Anayori Sayuri. El plan inicial era tenerlas en las unidades laterales a la de Guren, pero ahora, ambas, cargando con sus mochilas a cuestas, se trasladaron a esta habitación. La que respondió la pregunta de Guren fue Sigure. Es como se esperaría, somos sirvientas, y como tal, no debemos apartarnos del lado de nuestro maestro sin importar las circunstancias. Están estorbando. Luego de eso, Sayuri habló. Pero, después de todo, esta es una unidad 5LK, y nosotras, sus sirvientas, actuaremos sigilosamente y estaremos fuera de su camino, y viviremos nuestras vidas en paz. Parece que no tienen antecedentes de haber hecho eso antes. Oh. Suficiente, váyanse. Odio todo este alboroto. Pero... Nada de peros. Solo lárguense. Dando esa orden, Guren apuntó a la salida. Luego, las sirvientas asintieron, pero antes Sigure habló. Bien, Sayuri. Finjamos escuchar a Guren-sama y vayámonos, y durante la noche, regresaremos. Luego, Sayuri aplaudió. Eso es el Leo que aprendes de Yuki-san, eres tan pecú. Son como el diablo. Gruñó Guren. Luego suspiró y dijo. Aunque son mis sirvientas, ni siquiera escuchan lo que digo. En eso Sigure protestó. Pero nuestra mayor prioridad es su seguridad, Guren-sama. Es cierto. Ya estamos preparadas para entregar nuestras vidas por su bien, Guren-sama, asintió Sayuri también. Ninguna de las dos parecía tener intenciones de irse, y Guren cruzó sus brazos, estaba exasperado. Luego pensó en la agonía que experimentaría por vivir durante 3 años con dos chicas bajo el mismo techo. Los tres eran adolescentes. Lo que significaba que era probable que entre sí, se mostraran una cantidad inusual de consideración. Eso sería terriblemente problemático. Llanamente problemático. Por esa razón, habló. Oigan, ¿ustedes dos realmente entienden el significado de estar viviendo junto a mí en la misma unidad? Sayuri, inclinando su cabeza a un lado, dijo. ¿Dices, el significado de vivir juntos? Sí. ¿Qué es eso? Guren, apuntando a una caja de cartón que estaba en un rincón de la habitación, esperando ser desempacada, respondió.
¿Saben lo que hay dentro de esa caja? Sayuri se volvió para mirar la caja, luego preguntó. ¿Qué hay dentro? Revistas pornográficas. El rostro de Sayuri se tensó al instante. Por cierto, esa caja no contenía ningún tipo de revistas pornográficas, pero eso en realidad no importaba ahora. Guren sonrió y continuó. En otras palabras, eso significa que, cuando vives bajo el mismo techo que un chico, necesitas soportar cosas como esas, ¿saben? Bueno, ahora que lo saben. ¿Aún seguirán diciendo que quieren vivir aquí? Muy bien. Ahora que saben que es imposible que vivamos juntos, lárguense de una buena vez de mi ab. Pero... Sayuri le cortó en el acto. Por alguna razón, su rostro estaba tan rojo, y sus ojos estaban cerrados con fuerza. Está bien, ya he escuchado esas cosas de boca de mi padre. Eso también es parte de mi trabajo, si NN necesita una NN noche. ¿Qué tipo de cosas estúpidas ha estado diciendo tu padre? Guren gritó, pero Sayuri no se detuvo. Además, si es por su bien, Guren-sama, él lo haré, por eso, no necesita usar esas revistas pornográficas. Solo lárguense de una buena vez de mi habitación, tontas. En respuesta a las palabras de Guren, Sigure, quien estaba a un lado de Sayuri, apenas dijo con calma. Oye, Sayuri. Sí. No te preocupes. No hay ninguna revista pornográfica en esa casa. Solo son libros de investigación hechicera. No hay forma de que nuestro maestro lea esas revistas porno de clase baja. ¿Bien? Guren-sama es alguien que está ocupadísimo con su entrenamiento intenso, que ni siquiera tiene tiempo para esas cosas. Al oír esas palabras, el rostro de Sayuri se iluminó al instante. Es cierto. Como era de esperarse de Guren-sama. Pero si tiene esas necesidades, hágamelo saber de antemano. Después de todo necesito algo de tiempo para prepararme mentalmente. Luego de eso, Sigure habló. Bien, comenzaré a limpiar la habitación. Sayuri, tú. Sí, prepararé la cena. Guren-sama, ¿qué le gustaría comer? Aunque nada se resolvió, ambas comenzaron a actuar como la conversación hubiese terminado. Aunque se sentía exasperado ante sus dos sirvientas que solo sabían cómo rebelarse ante él. Curry. Él apenas respondió. Bien. Respondió Sayuri con alegría, y con eso, ambas, quienes ya se habían decidido a vivir en esa unidad, comenzaron a moverse con energías. Guren, cansadamente, dio un suspiro profundo. Aún sentado en el sofá, sacó su celular para llamar a casa. Luego de unos cuantos tonos, la otra parte tomó el teléfono. Guren, Al otro lado de la línea telefónica, estaba el hombre que era el jefe de la casa Ichinose. En otras palabras, el padre de Guren. Guren respondió a su padre. Sí, soy yo. ¿Cómo están las cosas por allá? Mis sirvientas no me escuchan. Jaja, les ordené que no lo hicieran. No andes dando órdenes innecesarias. ¿Y cómo está la escuela? Al escuchar la pregunta de su padre, Guren recordó lo que había sucedido en el día. La gaseosa que le lanzaron temprano en la mañana cuando se dirigía a la escuela, y sobre Ira Hisinja. Y también sobre Mairo en el colegio. Acerca de cómo él pensó en las probabilidades de que su padre le hubiese ocultado el estatus comprometido de Mairo. Es decir, recordó todas esas cosas. Nada en especial. Ya veo. Nada especial, Sí. Bueno, a diferencia de mí, tú eres fuerte. Eres más fuerte, papá. Yo solo soy amargado. Ajá, ya veo. Pero... si llega el momento en que necesites ayuda. Pero... Guren lo interrumpió diciendo. No hay problema.
Si no puedo superar algo, no podría llamarme a mí mismo el próximo jefe de la casa Ichinose, ¿cierto? Ah, eso, como tu padre, me gustaría ayudar, pero tú resultaste ser un hijo que superó a su padre. No hay manera de que eso pueda pasar. En fin, ¿cómo están las cosas por allá? Como siempre. No te preocupes. Ya veo. Bueno, está bien. Voy a colgar. Muy bien. Guren. ¿HM? Cuídate, le dijo su padre. Guren asintió. Está bien. Nos vemos. Sí. Con eso, la llamada finalizó. Al ver que había colgado la llamada, Sigure preguntó. Guren-sama. ¿HM? ¿Tiene algo que quiera desempacar primero? Guren se volvió hacia Sigure y dijo. No, deja mis cosas. Anda y desempaca las tuyas. Pero... Ah, entonces desempaca el equipaje en la habitación al lado de la entrada. Pues esos contienen herramientas de hechicería. Entendido. Sigure hizo una reverencia y con sus pequeños pasos rápidos, ella se dirigió a la habitación junto a la entrada. Guren miró intencionalmente la espalda de esa pequeña, luego llamó a Sayuri, quien estaba en la cocina. Oye, Sayuri. Sí, ¿qué sucede? ¿En cuánto tiempo estará lista la cena? Si no tiene inconveniente con que no se cocine a fuego lento, tomará alrededor de 1 hora. Ya veo. 1 hora, ¿eh? ¿La quiere más rápido? No, cocínala a fuego lento. Tomaré una siesta en la unidad contigua. Al decir eso, Guren se levantó y tomó su enorme bolso negro que estaba en un rincón de la sala de estar. En dicho bolso había una conocida espada japonesa. La casa Ichinose era, ante todo, una casa que se había desarrollado como una que combinaba las habilidades de espada con el uso de la hechicería, y cuando se trataba de usar simplemente la espada, la casa Hiraji no les ganaría. Por eso, si Guren no usaba esa katana, él no podía utilizar toda su fuerza, pero él no tenía intenciones de desenfundar esa arma en la escuela. Simplemente planeaba graduarse sin mostrar su verdadero potencial, es decir, sin mostrarle la evolución de la hechicería Ichinose a los Hiraji. Aún así, necesitaba entrenar. Por esa razón tomó el bolso, que estaba diseñado para ser cargado en el hombro, en el que se encontraba la espada. Luego extinguió su presencia de tal forma que ni Sayuri o Sigure notaron sus movimientos. Con eso, salió de la unidad. Se dirigía al piso superior. La casa Ichinose debió haber modificado por completo una unidad en el piso superior para darle forma de un salón de entrenamiento. Quizá estaba dirigiéndose hacia esa unidad. Avanzó hacia el elevador principal, y presionó el botón del mismo. En este condominio existían 2 capas de bloqueo automático, solo un residente del lugar o alguien con acceso otorgado por el residente podría usar el elevador y solo podría salir de él cuando llegara al piso al cual tenía permiso, pero aún así, alguien estaba en el elevador que había llegado. Por cierto, este condominio poseía 27 pisos. Y justo ahora, Guren estaba en el 25º piso. Más allá de eso, el piso número 26 estaba completamente alquilado por la casa Ichinose, y el 27 pertenecía al propietario del edificio y a su familia. Y ahora, dentro del elevador, había un hombre. Llevaba un traje de color negro, y rondaba sus 20 años. El único que pudo haber subido a ese piso debería haber sido la gente de la casa Ichinose, o la familia del propietario que vivía en la planta 27. Guren miró al hombre. Este sonrió, hizo una reverencia y preguntó. Buenas noches, ¿va a subir? Guren dijo mientras asentía. Sí, así es. ¿Se dirige al piso 27? Asintiendo, el hombre sonrió. Sí. Entonces, ¿usted está con la familia del dueño? Es correcto. Bien. Ya veo. Deseo que nos podamos llevar bien durante los próximos 3 años. No, no. Somos nosotros quienes estamos muy agradecidos de tener a un inquilino respetable quedándose con nosotros, dijo. Guren asintió,
y subió al elevador. Se volvió alrededor. Luego miró los botones de selección de pisos. El piso del propietario, es decir, el 27º, no estaba seleccionado. Mejor dicho, ninguno de los pisos lo estaba. Es decir, el destino de este hombre era el piso 25, que era donde Guren estaba en este momento. Pero aún así, este hombre mintió y fingió ser un miembro familiar del dueño, e incluso dijo una mentira que Guren podría haber descubierto en el instante que subiera al elevador. Lo que significaba que este hombre era un asesino, ¿eh? Guren bajó su cuerpo, e inmediatamente abrió el bolso que estaba cargando, lo lanzó y desenfundó la katana de su funda. Debió haber sido algo difícil sacar una katana en un espacio tan pequeño, pero ya él estaba acostumbrado a hacerlo. La habilidad para usar sus espadas en donde sea que estuviese sin importar la circunstancia era algo que se le había enseñado desde joven. El hombre también reaccionó. Mejor dicho, parecía estar preparado y a la espera del momento. Sacó algo de su bolsillo, y supo de inmediato que eran cadenas cuando vio que su katana estaba chocando contra ellas. Las cadenas estaban limitadas por diversos encantamientos que él nunca antes había visto. Al fin y al cabo, no eran encantamientos usados por los Hiraji. Los encantamientos basados por los Hiraji eran desarrollados sofisticadamente basándose en Vajrayana 1 y Onmid 2, con elementos de diversas ciencias hechiceras descubiertas por todo el mundo introducidos en ellos, y los Ichinose, quienes tenían el mismo origen, podían descifrarlos hasta cierto límite. Sin embargo, el hechizo usado por el hombre era notablemente distinto de esos usados por la casa Hiraji y la casa Ichinose. Probablemente estaba basado en la hechicería de Europa Occidental. ¿Será cábala o algo más? Parecía que las antiguas técnicas de brujería japonesa estaban mezcladas, pero, en fin, Guren era incapaz de descifrarlo. El hombre utilizó sus cadenas, las cuales tenían algunos encantamientos extraños atados en ellas, para tratar de atar la katana de Guren. Guren empleó una patada para golpear el estómago del hombre, y así evitar que éste tirara de su katana. Incluso se movió más para tocar con los dedos de su mano izquierda la manga de su uniforme escolar. Luego sacó un talismán que había estado colgado allí, y completó los gestos kugi con sus dedos. Al instante, el talismán estalló y desapareció, y al mismo tiempo, un destello luminoso apareció justo delante de los ojos del hombre. Era bastante distinto al hechizo que Shinya usó esa mañana sobre Guren. Comparado a ese, el de Guren fue más veloz, calmado, y poseía el poder de aniquilar a una persona. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, pequeños fantasmas de luz surgieron y estuvieron a punto de atravesar esos ojos abiertos. Si el oponente fuese alguien normal, sus ojos hubiesen sido destrozados, pero Guren no dejó de moverse. Él apuntó al cuello del hombre con su katana. Ja ja ja, sorprendente, sin piedad alguna. Mientras decía eso, el hombre levantó su brazo derecho. Sin embargo, a Guren eso no le importó, y siguió oscilando su katana. Su oscilación era tan feroz que no solo cortaría el brazo del oponente, sino también su cuello. Pero un sonido agudo de lo que pareció el choque de metal con metal surgió, y la katana se detuvo. Se atascó en el hueso del brazo del hombre. Pero, si ese fuera el brazo de un ser humano, el mismo debería haber sido cortado. No, incluso si estuviese protegido por una armadura de hierro, Guren tenía la confianza de poder partirlo. Una ONT práctica budista cuyo fin era el desarrollo de la inmunidad al veneno. Se realizaba mediante la ingesta del mismo, y este requería un gran nivel de entrenamiento y preparación. 52. 2 NT teoría referente a los 5 elementos y el yin y el yang. Se utilizaba en los siglos V y V como un sistema de adivinación. Pero la katana se detuvo. El hombre miró a Guren y sonrió. Sus ojos no fueron aplastados. En ese momento, desde la carne del brazo que fue cortado, comenzó a salir humo negro, y como si éste poseyese voluntad propia, comenzó a dirigirse hacia Guren. Mierda, estoy en desventaja en este lugar tan angosto. Guren retrocedió de inmediato, saltó fuera del elevador. Al mismo tiempo que salió, sacó unos cuantos talismanes de su bolsillo y los lanzó. Estos se pegaron en cada una de las esquinas de la entrada del elevador, creando una barrera.
una barrera que podía matar a quien sea que la cruzara. Con eso, él guardó nuevamente su katana. Colocó la funda en el cinturón de su cadera y adoptó una pose yai. Luego, con una sonrisa dibujada en su rostro, le dirigió unas palabras al hombre de traje negro que estaba dentro del elevador. Ahora sal. Te degollaré con mi próximo movimiento. Pero el hombre no salió. Simplemente sonrió con deleite, y usando su brazo cortado colgante con gran habilidad, presionó el botón, abrir, para mantener la puerta del elevador abierta. El hombre miró fijamente a Guren y dijo: Cielos, como era de esperar del candidato a sucesor de la casa Ichinose. Qué miedo, creer que, sin dudarlo, puedes cortar a una persona que acaba de abordar el mismo ascensor que tú. Guren miró fijamente el brazo que seguía escupiendo humo negro, y respondió: Jódete, no eres un humano cualquiera, ¿cierto? Ajá, qué grosero. Pero tampoco eres un vampiro. Esas criaturas no tienen intereses en los humanos. En ese caso, debe ser un asesino enviado por alguien. ¿Acaso te enviaron de la casa Iraji? Luego, el hombre sonrió y abrió ambas manos. Qué inteligente. Pero Guren lo interrumpió diciendo: No me jodas. Los encantamientos de tus cadenas no pertenecen a los Iraji. Además, los Iraji no enviarían asesinos por el bien de asesinar gente de la casa Ichinose a la que siempre están ridiculizando. Ahora, escúpelo, ¿quién diablos eres? Luego de eso, Guren inclinó su cuerpo. Reunió la fuerza para desenfundar su katana en todo su cuerpo. Había poderosos encantamientos imbuidos anticipadamente en la funda. Con el fin de invocarlos, Guren siguió enrollando su dedo anular y meñique una y otra vez, marcando versos de maldición, los cuales fueron completados rápidamente. Se trataba de una maldición tan poderosa que pintaría de rojo la espada que estaba guardada. Luego, Guren le dijo al hombre: Si no me dices la verdad, te mataré, ¿sabes? El hombre miró a Guren con intensidad y dijo: Ah, has visto a través de mí con rapidez, ¿eh? Ya veo. Eres más hábil de lo que pensé. Pero en medio de esas palabras, Guren desenfundó su arma. Mejor dicho, desde un principio, él no tuvo la intención de hablar. Este compañero nunca le diría la verdad. Cuando Guren le preguntó si era un asesino enviado por la casa Iraji, él juzgó basándose en su mentira, que era inútil una conversación con él. Por esa razón, él desenfundó su espada. El rostro del hombre se transformó rápidamente en sorpresa. Pero solo fue por un instante. La katana llegó desde la parte inferior derecha del torso del hombre, clavándose rápidamente en su costilla. Kiin, al igual que cuando cortó su brazo, el sonido de la hoja de la katana rebotando en metal pudo oírse, pero... Atraviésalo. Guren gritó. La espada roja tembló, y con eso cortó hacia arriba, perforando a través de la costilla, y salió por la punta del hombro izquierdo. Si él no moría con eso, entonces se trataba de un monstruo. Luego. Jajaja, el hombre lo miró y rió. Realmente era un monstruo. De su torso cortado, humo negro y cadenas cubiertas con encantamientos que nunca antes había visto, salieron volando, tratando de atrapar a Guren. Nuevamente, Guren trató de retroceder fuera del elevador. Pero el brazo derecho que sujetaba la katana, fue atrapado. Mirando fijamente, pensó, ¿debería separar la unión de su brazo? Pero si lo hiciera, su katana sería alejada de él. Luego, ¿debería ignorar las cadenas una vez más y tratar de cortarlo? Sin embargo, era la elección correcta seguir luchando contra ese enemigo dentro del estrecho elevador mientras aún tenía que adaptarse a las habilidades de su oponente, sobre todo ese humo negro. Las cadenas estaban bien, pues podía decir con algo de certeza sus habilidades. Pero no podía decir qué tipo de poder estaba en ese humo. De cualquier forma, no parecía buena idea respirarlo aunque fuese un poco. Eso fue porque durante la batalla dentro del ascensor, Guren nunca había tomado un respiro. El hombre habló. Eres verdaderamente sorprendente. Ya deberías haberte ralentizado por el veneno en el humo, pero ¿has estado conteniendo la respiración durante nuestra lucha? Guren, mirando a su enemigo, dijo:
No quiero elogiar a alguien que, tras recibir mi maldición, y teniendo el torso cortado, puede seguir dando saltos. Ja 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 ja, es asombroso, ¿verdad? Una vez más, el hombre carcajeó deleitándose mientras extendía sus manos. Tanto las cadenas y el humo estaban retorciéndose en medio del aire como si tuviesen cuerpo y voluntad propia. Guren las miró fijamente y dijo: ¿Quién diablos eres? ¿Quién crees que soy? Un monstruo. Ja ja ja, a pesar de lo que estás viendo, soy un ser humano en todos los sentidos, dijo. Guren frunció el ceño ante esas palabras. ¿Humano? ¿Humano? Eso quiere decir que, a través de la experimentación humana, ha sido modificada una quimera adaptada al combate, ¿cierto? El hombre sonriendo, respondió. Sí. Los Ichinose, la gente del Mikado no Tsuki, también hacen cosas como esas, ¿no? Pero Guren sacudió su cabeza. No sé si los Hiraji lo hacen, pero nosotros no. En primer lugar, incluso sin experimentos humanos, soy más fuerte que tú, bastardo. Ajaja, quizá. Y ya basta de tu demostración. ¿Quién demonios eres? ¿A qué organización perteneces, y qué propósitos tienes al venir aquí? Quizá porque el hombre sintió responder con honestidad, él guardó las cadenas en su cuerpo, e incluso disipó el humo. No, al mismo tiempo, incluso los cortes del traje se cerraron. Guren no sabía qué tipo de truco había detrás de todo eso. ¿Acaso ese traje era parte de su cuerpo, o eran cosas separadas? A lo mejor, la próxima vez que ataque, debería tratar de usar un hechizo de fuego y quemar ese humo. Ese era un pensamiento que Guren consideraba. En ese momento, el hombre dijo su nombre. Bueno, primero déjame decirte mi nombre. Me llamo Kijima Makoto. Estoy con la Iglesia Hyakuya. ¿Iglesia Hyakuya? Murmuró Guren, y entrecerró sus ojos al oír ese nombre. La Iglesia Hyakuya era el nombre de una secta considerablemente enorme, de la cual se decía que era apoyada por una división secreta del país. Aunque mucha gente ordinaria no estaba al tanto de eso, la Iglesia Hyakuya era una enorme organización, de la cual podía decirse que, desde las sombras, tenía el apoyo del país, y que tenía muchos políticos recibiendo ayuda de ella. Con el paso de los años, aunque el poder nacional cambiara, la Iglesia Hyakuya y la Casa Hiraji, la cual también era una organización hechicera a gran escala, se involucraba en batallas constantemente para determinar quién se convertiría en el benefactor del poder de gobierno. Pero, desde la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Hyakuya, tras haber recibido el apoyo de América, se había convertido en la secta principal de este país. Existían rumores de que ellos harían lo que fuese para adquirir poder e influencia, el asesinato, el secuestro, la guerra y la experimentación humana. Las terribles historias de la forma en la que eran tratados los niños de los orfanatos manejados por la Iglesia Hyakuya eran bastante famosas. Se decía que los padres de los niños con talentos especiales eran asesinados, y esos chicos eran admitidos en los orfanatos y constantemente les practicaban terribles experimentos. Quizá este hombre también era uno de esos monstruos que fueron creados en uno de esos lugares. No me interesa. Ja ja ja, qué mentiroso. Entonces, ¿qué demonios quieres hoy? ¿Estás tratando de probar mi lealtad? Dejando de lado a Hiraji Shinya, porque este tipo también está tratando de involucrarme en ir contra la casa Hiraji. ¿Sabes? Apenas es mi primer día de escuela. Guren, sonriendo torcidamente, se dijo. Luego Kijima habló. Ya estudié tu pasado. Oye, no lo hagas sin permiso. Sientes una ira enorme hacia tu situación actual. Arg. Y no quiero ofender, pero solo con tu poder, no tienes esperanzas de aplastar a la casa Hiraji. Oye, ¿y qué? Pero, con nosotros. Guren lo interrumpió. No me interesa. Además, incluso si me interesase, no me uniría a ustedes. Kijima miró fijamente a Guren y dijo. ¿Por qué? Guren sonriendo le respondió.
Porque desde hace un buen tiempo, siempre me ha gustado el primer premio. Pero si me les uno, ustedes serán quienes tomarán el primer lugar, ¿no? Y así, la próxima vez, la Iglesia Hyakuya ridiculizará a los Ichinose, ¿cierto? No me jodas. Hemos terminado aquí, ahora desaparece. ¿O debería matarte y borrar tu existencia? Con eso, Guren nuevamente sujetó la espada que estaba en su funda. Kijima sonrió. No puedes. Puedo ganar. Y si realmente intento matarte, no te lo pondré tan fácil la próxima vez. Mataré a todo aquel que haya visto mi verdadero poder. Pero esperaré solo 5 segundos. Lárgate. Ve y dile a tus superiores que los Ichinose no cambiamos bandos. Voy a comenzar a contar. 5. 4. En ese momento, él fortaleció el agarre del mango de su katana. Con su conciencia tocó la porción sellada del Kohakumaru, una katana que podía emitir y elevar una aura maldita de color rojo que era originada por la hechicería. 3. En ese momento, la antigua actitud de Kijima desapareció de su rostro. Ah, mierda, qué demonios. Eres completamente diferente de antes, no estás bromeando, ¿eh? Bien, bien. Me largo de aquí. 2. Kijima se encogió de hombros, y presionó el botón, cerrar, del elevador. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero antes de hacerlo por completo, él dijo. Pero, te aseguro que no te lamentarás de unírtenos. 1. Pero en ese momento, el elevador comenzó a ascender. Ya Kijima se había ido. Guren miró fijamente el elevador y... ¡Ja! La Iglesia Hyakuya, ¿eh? ¿Acaso ya se acerca la guerra? Guren dijo con un pequeño suspiro mientras su mano soltaba su katana. Y si eso fuese a suceder, la oportunidad de acabar con los Hiraji podría aparecer. Pensó. Eso demostraba cuán grande era la Iglesia Hyakuya. Se rumoraba que su poder incluso se había esparcido a otros países. Si esa tal Iglesia Hyakuya y el Mikado no Oni colisionaban, durante la confusión, la posibilidad de que el Mikado no Tsuki clamara supremacía, podría. En ese momento, una voz resonó desde la entrada. Guren-sama. Guren-sama. Era la voz de Sayuri, quien, por alguna razón, estaba extraña y completamente nerviosa. Los sonidos de sus pasos al correr se podían oír, y en poco tiempo encontró a Guren. Ah, aquí está. Guren-sama. Vea que es un problema si usted se va así como así sin decírnoslo. Ah, no, solo estaba a punto de ir al salón de entrenamiento. Entonces, desde detrás de Sayuri, Sigure habló. Aún no hemos terminado de limpiar el salón de entrenamientos. Eso lo terminaremos mañana, así que por favor, descanse por hoy. Bueno, tienes razón. Ya por hoy estoy un poco cansado. ¿Cómo está el curry? Al escuchar su pregunta, una expresión de asombro de repente apareció en el rostro de Sayuri. Ah, dejé la estufa encendida. Y fue así como salió corriendo de nuevo a la habitación. Sigure se volvió y la miró, luego volvió y miró a Guren, y a la katana en su cintura, y dijo. ¿Estuvo desenfundando su katana aquí? ¿HM? Así. Esta área de espera del elevador es bastante espaciosa. Bueno, entonces debería preparar este espacio para que entrene hasta mañana. Es bastante problemático subir cada vez. Ah, eso sería grandioso. Hazlo, por favor. Guren envolvió la katana con la bolsa que estaba tendida en el piso, y comenzó a caminar. Luego Sigure dijo. Guren-sama. ¿HM? ¿Sucedió algo? Guren se volvió, le sonrió a Sigure, quien de alguna forma parecía preocupada, y respondió. Nada, es lo de siempre. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.